Loki vs Sin Mothaya. Engaño versus estrategia. Una lucha donde no primarán los golpes sin sentido y hombres musculosos con interacciones homoeróticas, sino que esta será la lucha que cambiará a Shumatsu como lo conocemos. Una lucha que llevará nuestras mentes y corazones al límite con una tensión al rojo vivo en cada capítulo, que sin importar cuál sea su desenlace será el pick de Shumatsu. O eso me gustaría decir, pero nos dieron este bodrio. Si tuviera que definir esta ronda como un personaje sería Ikaros, una ronda que deseaba elevarse por encima de todas tocando el sol siendo lo mejor de lo mejor en Shumatsu, pero que se estrelló contra la dura realidad de que no es más que Apolo versus Leónidas. Pero, ¿qué pasó? Una lucha tan prometedora quedando como las peores luchas de Shumatsu. Muchos son los factores y los analizaremos en este video. La coreografía. Uno de los aspectos más importantes a la hora de un combate, sobre todo en un manga como Shumatsu, donde este es uno de los aspectos que más se destaca junto a sus increíbles dibujos. Este último aspecto siendo bastante bueno, la calidad de los dibujos de Shumatsu es algo que nunca decepciona, pero lo que sí hay que reconocer es que no hubo ningún panel cine, por así definirlo. Ningún momento de esta ronda fue una absoluta locura como ha mostrado Shumatsu en cada una de sus peleas. El choque final en la primera ronda, Adán muriendo de pie, la imagen de Sasaki ganando, sintiendo por primera vez la dicha de ganar en su vida. También la cuarta ronda nos dejó para escoger la revelación de la verdadera Volum de Jack, este mismo sonriendo manchado en sangre como el Joker y el abrazo final de Hércules a su rival. Esta ronda simplemente dejó la vara demasiado alta y merece su propio video. Pero siguiendo, Raiden sin cabeza aún de pie, incluso la sexta ronda que es tremendo bodrio tiene momentazos como el Volum de Zero y Buda y uno que otro panel de Hayun. Desfilando por los imponentes paneles de Hades, el golpe a quemarropa de Tesla, el cabezazo del Rey Leónidas y las brutales técnicas de Susano. Momentos cuyos paneles nos mostraron por qué Shumatsu es la grandísima obra que es. Pero esta ronda la verdad fue bastante meh en ese aspecto. No hay ningún momento a la altura de otras peleas, quizás este de Loki con los clones de fondo o esta de Zemo, pero ninguna generando un impacto tan significativo como rondas anteriores. Esto siendo un dato menor, pero que aún le quita puntos, sin más desviaciones. La coreografía, qué cosa más mala. No solo por la ejecución, sino por lo que prometía. Un bosque gigante, la tierra de Sinmo en la que este combatió y conoce como la palma de su mano, necesitando tecnología de punta para registrar cada cosa, y lo que nos dan es un combate que no usa ni el 1% de todo el terreno. Entiendo que es un francotirador y no sería una lucha muy frenética ni con persecuciones, pero al ser así, ¿cuál era la necesidad de hacer una arena tan grande que no le iban a sacar provecho? Esto no es nuevo, es sabido que en Shumatsu no son mucho de aprovechar el escenario, lo vimos con Okita vs Susano, donde fuera de Okita usando los techos no hubo nada muy alocado, pero precisamente esta arena, un lugar que Zemo conoce a la perfección, en el que ya luchó, por lo que sabe perfectamente dónde esconderse, pudieron hacer mucho más. La gran limitante fue su Volum, el perder órganos ponía a Zemo en una posición más estática de la que ya tenía al ser francotirador, por lo que una muchísimo mejor opción hubiera sido que su Volum fueran balas ilimitadas similar a los cuchillos de Jack, dando la posibilidad de escabullirse y eliminar silenciosamente los clones de Loki en medio del bosque esquivando trampas y buscando al Loki original evitando sus copias e ilusiones. Pero esto causó que una lucha que tenía el potencial para ser incluso mejor que Jack vs Hércules por el contexto y la relación con climas fríos y bosques de los personajes, terminó siendo algo que coreográficamente hablando es de lo más flojo en Shumatsu, tanto por su ejecución como por las expectativas que el mismo manga nos puso. Personajes, la parte más importante de una lucha, aquellos que solo son encargados de con su carisma y desarrollo encantar a los lectores, y lo excelente de este punto es que no me podrán tildar de fanboy ni de Zemo ni de Loki porque ambos son muy meh. Empecemos con el simp, al que llamaremos el camaleón de Shumatsu, y no por su habilidad de cambiar de forma, sino porque su personalidad cambia a conveniencia, porque se nos presenta como un ser juguetón y travieso sentándose en las bases de su personalidad, con una que otra interacción que mostraba lo sádico que es, dando matices a un personaje aparentemente juguetón pero que podía llegar a ser un verdadero peligro. Pero esto yéndose al caño en el capítulo 85, el fatídico capítulo de la muñeca, presentándose su enamoramiento o más bien obsesión con Brunhilde. Pero qué revelación más nefasta, no solo porque lo deja como un simp, sino porque es un cambio demasiado repentino que no tenía indicios previos, los cuales recién se introdujeron en el mismo capítulo con la charla que tiene con Brunhilde, en la cual se deja ver lo patético que es, pasando de ser ese travieso personaje a un arrastrado, esto empeorando con demasía su personalidad en su pasado, que sin temor a equivocarme es de los peores de Shumatsu, no solo porque en vez de mostrarnos más aspectos de la mitología nórdica y explorar el por qué este es denominado el asesino sin rostro, nos mostraron un pseudo triángulo amoroso entre Brunhilde, Loki y Siegfried, pasado que demostró que está pendejo, ¿cómo te vas a obsesionar así solo por una sonrisa? Pero lo peor de todo es que no pusieron ninguna referencia al mito de Loki y el caballo. Ahora vayamos con Sin Mothaya, o como me gusta llamarlo, Hayun tiene más carisma que yo, el personaje, ya que Sin Mothaya es por lejos de los personajes más planos presentados hasta el momento, aunque sigue siendo mejor que el simp, y tampoco es que sea precisamente de los mejores, y está claro el porqué de esto. Los casi nulos diálogos
diálogos de Sinmo hacen difícil empatizar con él, al ser su personalidad básicamente alguien frío sin sentimientos traumado por la guerra, lo cual es entendible, es un francotirador, no es como que estuviera hablando con Loki tirándose monólogos a los Jack el Destripador. Pero eso sí, la inclusión de pensamientos o diálogos internos hubieran ayudado a hacerle un personaje más completo y sin salir de su actuar calmado y serio en combate. Estos aspectos de los personajes ocasionando que hubiera nula química entre los combatientes, lo cual hasta cierto punto es entendible. En Sinmo Haya este combate lo veía nada más como otro trabajo el cual cumplir y ya. No había grandes motivaciones tras su combate que generaran química con su rival, cuyas motivaciones también son meh. Pero algo que desaprovecharon y que pudo mejorar esta ronda fueron los simbolismos. Desde que comenzó Shumatsu está usado simbolismos para generar una relación entre sus personajes, aunque estos sean muy diferentes entre sí. Uno de mis favoritos es el mostrado en la primera ronda en el pasado de Lubu. Este, cuando no era más que un niño, al ver como un rayo partía un árbol en dos, no sintió miedo, sino que sintió que seguramente algo increíble lo esperaba en los cielos. Y eso no era nada menos que el único rival que estuvo a su altura, el dios del trueno, Thor. Un gran simbolismo que conectó más a Thor y a Lubu con más que solo llevar el título del más fuerte, algo que careció la ronda 11, donde pudieron aprovechar el concepto que siempre planteó el fandom, el de cazador versus la presa, representado con Sinmo y Loki respectivamente, con el hecho de que en la mitología nórdica Loki constantemente huía como presa, como en el mito del caballo donde tras transformarse en yegua tuvo que escapar del caballo de un gigante para evitar la construcción de la muralla de Asgard, y bueno, terminó embarazado, contrastando con Sinmo Haya que representaría al cazador al ser un letal francotirador, pero al final no fue así y nos dieron dos personajes que, fuera de que son de lugares fríos, no tienen nada en común o un simbolismo que los conecte. Ritmo. Otro aspecto bastante importante a la hora de un combate, ya que un buen ritmo puede lograr que la gente empatice profundamente con los personajes si es que estos llegan a tener un pasado que dure lo justo y necesario para conectar con el público, y también hacer que una lucha sea excelente al manejarse de buena manera a los tiempos, permitiendo que esta sea fluida y todo explote en el clímax de esta. Pero un mal ritmo puede hacer que esta se alargue demasiado y más que disfrutable termine siendo tediosa, y que el fandom solo espere los nuevos capítulos para que esta ya acabe. Y por otro lado, un ritmo muy rápido deja a los fans con un mal sabor de boca, al sentir que pudo dar más, y en este caso la ronda 11 la denominaría el ritmo de Schrödinger, ya que es lenta pero a la vez muy apresurada. Vayamos por el principio, y es que los 4 primeros capítulos de combate tuvieron un ritmo demasiado lento, ya que básicamente solo fueron 2 ataques que estaban entrelazados por largas explicaciones del funcionamiento de las habilidades, que más que escupirnos texto en la cara para aclararlo, debieron mostrarlo con las acciones de los personajes. Eso sumado a capítulos enteros de pasados que daban la idea de que este lento ritmo iba a propiciar una de las luchas más largas del Ragnarok, y que usarían todo el bosque para lograr esto, pero el combate llegando a su fin apresuradamente en el capítulo 105, donde nuevamente nos vuelven a explicar el plan de Loki como si no tuviéramos comprensión lectora, pero este fallando ya que Sinmo no se volteó a atacar a sus clones, desesperado haciendo que use su habilidad de teletransportación para acabar desde los cielos con Sinmo con su cuchilla, pero cayendo víctima de la bala del letal francotirador, sus últimas palabras siendo un te amo para Brunhilde, llegando al final de la 11ª ronda del Ragnarok con el ganador siendo Sinmo Haya. Siendo una ronda que en términos simples es un desperdicio de potencial. No es tan mala como la 6ª ronda, pero de lo que pudieron darnos eso no fue ni la mitad. Bueno, este fue todo el video, espero que les haya gustado, dejen su opinión en comentarios. Y digan qué tan buena para usted fue esta ronda, de las mejores, de las peores, peor que la 6ª ronda. Sin nada más que decir, comenten, denle like y suscríbanse. Adiós.